ACN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Damos la bienvenida al Dr. Marcelo Lam. Saludos a todos nuestros oyentes, le damos la bienvenida a este nuevo programa de Cita con el Dr. Lam en Vida con Salud. Como siempre tenemos la asistencia de Jenny de Bernardo y en la parte técnica de Tito Silva. Adelante, Jenny. Doctor, en programas anteriores usted nos ha explicado que la medicina tradicional china es una ciencia compleja que tiene miles de años de uso y que en la actualidad también tiene el beneficio de los adelantos modernos. Antes de continuar hablando sobre otras áreas de este fascinante sistema de salud, quisiera que nos hable un poco sobre algo que escuché y me quedé con duda. ¿Es cierto que la acupuntura también se puede usar para rejuvenecimiento facial? Sí, es un área muy interesante. La acupuntura de por sí sola, o sea, pura acupuntura, porque también se puede usar lo que llamamos acupoint injection, que se inyectan pequeñas cantidades de irritante para causar inflamación, o sea, para estimular el área, de modo que produzca, hacerla producir colágeno. Y de esa manera pues desaparecen las marcas y hasta las arrugas de la cara. La acupuntura es muy interesante porque de por sí sola pues ayuda a mejorar la tonalidad de los músculos faciales, mejora la irrigación facial y estimula la producción de colágeno debajo de las arrugas, que es la razón por la cual ocurren las arrugas, es porque la piel pues con los años y a veces con el descuido o la exposición, por ejemplo, o la sobreexposición al sol y muchísimos otros abusos. La alimentación tiene mucho que ver con eso también, y si la persona, por ejemplo, fuma o no, que es un abuso tremendo para la piel, fumar, pero todo eso contribuye a las arrugas. Sin embargo, la acupuntura que se realiza en la cara para promover la producción de colágeno, pues resuelve las arrugas y de forma natural, sin introducir nada. Ahora, además de eso, pues existe también otro procedimiento que se llama acupoint injection, en la cual en el mismo punto de acupuntura pues se usan pequeñas cantidades o de vitaminas o de algunas otras sustancias, y a veces también incluso irritantes en inyecciones, ¿no? En forma de inyección, como la dextrosa, la solución de dextrosa que viene inyectable, se diluye en lidocaína para que no duela nada, y en solución salina, usualmente a partes iguales, y se inyecta pequeñas cantidades, usualmente 1 o 2 líneas, dependiendo del área y lo que se quiera hacer, pero realmente puramente acupuntura sin necesidad de acupoint injection, pues toma un poquito más tiempo la sesión de tratamiento, pero hace lo mismo, y la persona pues, o las personas que se someten a ese tratamiento pues usualmente quedan muy satisfechas, porque realmente incluso yo se lo he hecho a mi propia hermana. Siempre me ha pedido que le haga ese tipo de tratamiento porque es muy, orgullosa, ¿no? Con su, como todas las mujeres. Y entonces mi experiencia es, a pesar de que yo no me especializo, no me dedico a hacer acupuntura facial, pues mi experiencia es que es muy, muy efectiva. ¿Produce efectos secundarios la acupuntura facial? No, para nada efectos secundarios severos. Inmediatamente después del tratamiento, digamos al otro día, o quizás si se hace en la mañana, en la tarde,
puede ser que la persona tenga algo de inflamación en el área, puede producir en algunos casos, casi nunca produce, pero está el potencial de producir algún que otro morado o moretón, como se quiera llamar. Y eso es todo, no tiene efectos adversos severos ni serios. Y puede impresionar un poco la idea de recibir tratamiento con agujas. ¿Duelen las agujas en la cara? Para nada, Jenny. Eso es una percepción totalmente errónea, porque las agujas que se usan en la cara, no solamente para ese tipo de procedimientos, sino también en la cara usamos agujas, por ejemplo, para la parálisis facial, para resolver la neuralgia trigeminal y muchas otras condiciones, y se usan agujas muy finitas, son agujas filiformes, sólidas, que nada tienen que ver con las agujas hipodérmicas de inyección, que usualmente son las agujas que la persona pues están acostumbradas a sentir algo de dolor, y las asocian, cuando hablamos de agujas de acupuntura, las asocian con agujas hipodérmicas, que son las que se usan en jeringuillas para inyectar, y nada tiene que ver. Las agujas de acupuntura no duelen, porque son muy finitas, y además de eso son filiformes, no rompen el tejido, no sienten nada. Lo que siente es cuando se hace la estimulación, pero la aguja en sí no se siente. Por lo que entiendo, entonces, por ejemplo, las líneas de expresión, que a las que ya cumplimos 21 o un poquito más, nos quedan marcadas, esas líneas se borran, o sea, sí, se suavizan. Sí, correctamente, porque cuando se hace acupuntura facial, pues se estimula la producción propia del cuerpo, no se introduce nada, pero se estimula la producción de colágeno debajo de la piel, y enseguida pues se ve la mejoría inmediatamente. Incluso eso, hay muchas personas que le dura muchísimo el tratamiento, hasta 6 meses, 1 año, wow, que vuelven otra vez a salir algo de marcas. Pero la ventaja es que no hay ningún agente externo dentro del cuerpo, simplemente la aguja y nada más. La aguja y nada más, sí. La aguja lo que hace es promover la producción de colágeno, y además de eso estimula la circulación y también le da tonalidad a los músculos faciales. Entonces la persona, pues, podemos decir que rejuvenece, aunque sea transitoriamente o temporariamente, porque eventualmente hay que volver a repetir el tratamiento. Sí, claro, pero veces, si usted me dice que son hasta 6 meses o quizá un poco más, realmente es efectivo. Sí. Y es efectivo sin invasión. Doctor. Bueno, invasión entre comillas, porque la acupuntura no es un tratamiento, ¿cómo puedo decir? Un tratamiento subjetivo, es un tratamiento invasivo. Claro, pero me expresé mal. Entra la aguja, pero ningún líquido. Correcto. Ahí está. Bien. Doctor Lam, hemos acordado que en cada programa hablaríamos más detalladamente de los tipos de cáncer y la integración de la medicina oriental en los tratamientos oncológicos. Por eso, antes de continuar con otros temas de los que hoy también hablaremos, quiero preguntarle qué tratamientos de medicina oriental pueden ayudar a una persona con cáncer de seno. Bueno, hay muchísimo, dependiendo el estadio de la enfermedad, dependiendo la condición del paciente, dependiendo si está recibiendo o no algún otro tratamiento, sea convencional o incluso tratamiento alternativo o de medicina tradicional china. El cáncer, lo primero que tenemos que entender es que el cáncer de seno es una enfermedad maligna que se origina en el tejido mamario, que primordialmente es tejido ductal, o sea, cáncer ductal o cáncer lobular. El cáncer de seno puede salir en las mamas, incluso hasta de los hombres, y afectan, cuando se sale de la mama, pues puede afectar los ganglios en las axilas, en
el área superior del cuello, o sea, en la clavícula, en el área supraclavicular. Luego después del área regional se puede irse incluso a distancia. Frecuentemente se va al hígado, a los pulmones, o incluso hasta en el cerebro hace metástasis y en los huesos. De modo que es una enfermedad muy, muy seria, y siempre y cuando se agarre temprano, se detecte temprano, pues más posibilidad tiene de éxito el tratamiento. Y la medicina oriental ofrece muchísimo para los pacientes con enfermedad, con cáncer de seno. Ofrece muchísimo como tratamiento alternativo y también como tratamiento complementario a los tratamientos convencionales. Porque hay pacientes que rehúsan los tratamientos convencionales, pero entonces no hacen nada. Y por otra parte, muchísimas veces pues los tratamientos convencionales en algunos pacientes tampoco trabajan óptimamente o no son efectivos, o pacientes que incluso tratamiento inicialmente pues le funcionó, le fue efectivo, y luego después hay una recurrencia y ya ese tratamiento pues se hace resistente, ¿no? El cáncer se hace resistente a ese tratamiento, y ya entonces hay que buscar otras alternativas. Sin embargo, cuando se combinan con los tratamientos antineoplásicos de medicina herbaria tradicional china, pues se potencia el tratamiento y se puede continuar usando de manera efectiva. De modo que hay muchas opciones de tratamiento en medicina tradicional china para ayudar a los pacientes que sufren el cáncer de seno. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de seno? Se consideran muchísimo, pero algunos de los factores más relevantes es el factor genético. Los genes, de eso se conocen como cuando hay cambio, por ejemplo, en lo que llamamos BRCA1 o BRCA2. También muy importante la parte hereditaria, ¿no? La impronta genética que heredamos de nuestros familiares. Si hay familiares historial con cáncer, digamos en la familia más cercana, como las madres, las hijas o incluso las hermanas, pues entonces ya eso hay que tener un poquito de más consideración. También hay otros factores que son ya más complicados, que son síndromes genéticos, pero realmente eso es lo principal. Sin embargo, un riesgo también general que frecuentemente se omite o las personas no le prestan mucha atención, ya es un riesgo de estilo de vida, que puede ser, por ejemplo, la mala alimentación, el exceso de la ingesta de azúcares, la ingesta excesiva de productos lácteos. Todo eso, en términos por lo menos de medicina tradicional china, provoca una sobreacumulación de toxinas yin, o sea, una condición extremadamente yin. E incluso los productos lácteos, en términos de medicina tradicional china, promueven la producción de flema. Y la flema en medicina tradicional china no es exclusivamente lo que conocemos como flema en el tracto respiratorio. La flema en medicina tradicional china se refiere a cualquier fluido denso dentro o sea, en el cuerpo, que puede ser incluso hasta ácido láctico en los músculos, inicio de tumoración en los senos. Todo eso pertenece a lo que en medicina tradicional china conocemos como flemas. La palabra flema tiene una connotación diferente a la connotación que le damos en Occidente, o por lo menos en medicina convencional difiere a lo que realmente quiere decir en medicina tradicional china. Pero hay muchísimos factores que vinculan, que se vinculan con un riesgo, con el aumento, quiero decir, del riesgo de cáncer de mama. Incluso el sedentarismo también, por lo menos desde el punto de vista de la medicina tradicional china, incluso hacer ejercicio ayuda
a prevenir el cáncer de mama y muchos otros cánceres también, pero el de mama e incluso también ayuda en la mejoría, o sea, contribuye a la recuperación de un paciente que esté bajo tratamiento, que ya tenga el diagnóstico. Doctor, ¿cómo se diagnostica el cáncer de seno? Comúnmente el cáncer de seno se hace un examen clínico, comúnmente, y también se le enseña a las personas, a las mujeres, a chequearse siempre los senos, palparse los senos, como si fuera un reloj, siempre alrededor, van palpeándose lentamente para descubrir cualquier masa que se esté produciendo, o sea, tempranamente, y también la coloración o descoloración en la piel del seno, también si hay síntomas, si hay dolor, si no hay dolor, pero ya después de que se sospecha algo, pues entonces se manda a hacer una tomografía o un MRI. Aquellas personas que no pueden recibir radiación o no quieren, pueden hacer un estudio con un MRI. También hay otro estudio que se puede hacer, otro examen que le llamamos, por lo menos lo usamos bastante en medicina alternativa y en medicina tradicional china, que es la termografía. La termografía no penetra tan profundo, no es tan precisa como la tomografía, por ejemplo, pero no tiene radiación y tiene mucho uso para detectar tempranamente y también para dar seguimiento a los tratamientos, porque usualmente el cáncer de mama es un cáncer que se produce en un tejido suave y muy superficial. Comúnmente pues produce cambios de temperatura en la piel, y cuando se hace ese examen con termografía, pues se puede, en la mayoría de los casos, si no es muy profundo, se puede detectar perfectamente bien que hay una anomalía que se está produciendo o está teniendo lugar en el seno. Esos son realmente los exámenes principales. Luego después, si ya hay un diagnóstico confirmado y el paciente está en tratamiento o hay un inicio, por ejemplo, de alguna tumoración, pues hay que hacer un PET scan, que eso es lo que llamamos en inglés un PET scan, que es una tomografía por positron, que ya revela mucho más profundamente si el cáncer se ha ido a los ganglios o a otra parte del cuerpo. También se usa, ya cuando se detecta en los ganglios, pues también se puede usar las biopsias que se llevan después a estudios de patología, etc. Pero realmente lo que tiene mucho uso es que la mujer, en este caso, y los hombres también, pero primordialmente las mujeres, es mayoritario el cáncer de mama, pues chequearse los senos, ¿no? ¿Y cómo se usa la medicina oriental para pacientes con cáncer de seno? Se usa dependiendo precisamente el estadio de la enfermedad, la condición de la necesidad del paciente. Se evalúan los tumores prácticamente igual que en la medicina convencional, porque la oncología, por lo menos en China, se practica de manera integrada, de modo que se usan mucho los mismos protocolos que se usan en medicina convencional, que es evaluar el tamaño, o sea, el tamaño de los tumores, dónde están ubicados, todo el conjunto de estudios, el tipo de célula, la patología, y todo eso pues conlleva a un resultado final que después el médico determina cuál es la mejor estrategia de tratamiento. A eso, en cuanto a medicina tradicional china se refiere, a ese mismo protocolo de estudio clínico convencional, digamos, pues se agrega también el estudio clínico que identifica qué síndrome dentro de la medicina china presenta el paciente, porque no todos los pacientes de cáncer presentan el mismo síndrome.
ya ahí es un poquito más complicado para la persona que no conoce la medicina china entender ese tema, pero realmente es muy parecido a la medicina convencional en cuanto a oncología. Solamente lo que más así distinto tiene es que se hace o se agrega ese aspecto de determinar o identificar qué síndrome está presentando, si un síndrome bioenergético presenta el paciente. Doctor, ¿hay relación entre el cáncer y el consumo de proteínas de origen animal? Sí la hay, lo que en realidad no para todos los cánceres, pero sí la hay. Por ejemplo, el exceso de proteínas para cáncer de mama, de proteínas de origen animal, puede haber ahí hay estudios, no es conclusivo en otras palabras, hay estudios que demuestran que sí, y hay otros estudios que demuestran que no, de modo que no se ha podido probar conclusivamente que sí produce cáncer de mama. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, porque todas las proteínas tampoco son iguales. La proteína de origen animal es muy yang y además eso es tóxica. No quiere decir esto que uno va a comer carne un día o carne en pequeñas porciones y va a producirle cáncer. Pues quizás a una persona que tenga la predisposición genética, pues sí, pero no a todos. Sin embargo, sí sabemos concluyentemente que es muy tóxica y que aumenta el riesgo de ciertos cánceres, como por ejemplo el cáncer de colon. Eso sí lo sabemos. Entonces, con una buena alimentación podemos ayudar a que si hay algún factor genético o algo, no sea tan extremo. Correcto. ¿Sí? Eso aplaca el factor, la impronta genética heredada, si tenemos ya esa debilidad. Pero fíjate que es muy interesante porque cuando hablamos de una alimentación apropiada, inmediatamente la persona piensa es que, bueno, entonces no voy a poder comer carne o voy a tener que dejar de comer carne. Y no es tanto dejar de comer carne, que sí, si se come en exceso, pues hay que controlar eso o modificarlo. Pero la persona, lo que usualmente ocurre es que come carne en exceso y verduras en deficiencia. Y eso es un problema grandísimo. Es mucho, incluso más importante agregar verduras que reducir la carne, en mi opinión, porque las verduras tienen propiedades anticancerígenas que te protegen contra esas toxinas, pero la persona no, usualmente, bueno, en esta parte del mundo, no puedo decir la persona, porque si te vas a Asia o Europa, come mucho más verdura que acá, pero bueno, eso es un problema grande que tenemos acá en Estados Unidos y también en la América Latina. Claro, son las costumbres. Por ejemplo, comerse un buen asado con una ensalada riquísima compensa. Es que yo personalmente no me veo comiéndome una carne sin una ensalada o sin un vegetal, porque eso no tiene, no sé, no tiene sentido para mí, no la puedo disfrutar. Claro, pero el problema de comer mal es que estamos acostumbrados a comer quizá lo que comían nuestros abuelos en Europa en invierno y acá lo comemos en pleno verano. Y también que la persona pues no tiene voluntad para aprender otras cosas, otra cultura alimentaria, quiero decir, porque también he visto muchas veces cuando la persona aprende a comer y dice, ay, lo que me había perdido. Yo he escuchado personas decir, pero si voy a tener que comer verduras, eso no es sabroso, no es delicioso, y no saben realmente lo que están hablando, porque se hacen tantos platos. Mira, yo respeto muchísimo a los cocineros, a los chefs, porque juegan un papel tan importante en la salud de las personas, y sin embargo no son tan respetados en esa área, ni casi nunca se menciona. Yo respeto mucho a las personas que aprenden a cocinar, que saben cocinar. Y yo creo que más allá de si una persona tiene poder adquisitivo o no,
porque puede tener poder adquisitivo para pagarle a un chef privado que le cocine en su casa todos los días, que no todo el mundo va a poder hacer eso, pero bueno, hasta ese extremo voy, y un día no está el chef, pues simplemente no puede disfrutar una buena comida. Entonces es muy importante eso, aprender a cocinar, porque si la persona no sabe preparar los vegetales, pues lógicamente que no sabe cocinar, te va a decir que esos vegetales, no, pues, ¿quién se come eso? ¿Me explico? O sea que, claro, pero bien cocidos son exquisitos. Doctor, tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. De acuerdo. TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, dispone de medicina herbaria y tratamientos integrativos de alta calidad, basados en evidencias y con resultados clínicos excelentes. Muy importante, practicamos con ética, honestidad y compasión. Más información o citas al 305-267-4560. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con Vida con Salud y el doctor Marcelo Lam.